historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de La Historia No Contada. Y no puedo dejar de agradecerles sus correos, unos muy emotivos, unos hasta que me envían bendiciones, son recíprocas, muchas gracias. Y otros con ciertas preguntas muy directas, ya están respondidos todos, las cuales agradezco. Todavía hay personas, no está mal, digo, está bien, que idealizan y que quieren y que de alguna manera desean que ese segundo imperio hubiera seguido en México, pero bueno, todo tiene a su fin. Y precisamente hablando del segundo imperio, no puedo dejar pasar por alto el 15 de mayo, pero de 1867, que de acuerdo con el informe, según el Archivo General de la Nación de México, según el informe del general de división don Mariano Escobedo, el 15 de mayo de 1867 el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo entregó su espada, quedando hechos prisioneros todos los generales, jefes oficiales y tropa de las fuerzas imperialistas sitiadas en México. Ya de ahí va a comenzar un proceso de juicio para los tres, Maximiliano, Miramón y Mejía. Maximiliano nunca se va a presentar al juicio, va a ser representado por sus abogados por cuestiones de afecciones físicas, de cuestiones estomacales. Mejía andaba por el mismo camino, pero él sí se presenta, y Miramón pues algo similar, sí se presenta, que hay una crónica que fíjense que se menciona que hasta podía entrar el pueblo, estaba la tropa, pero en los balcones había mujeres de la gente galante, ahí en el teatro Iturbide, o en el teatro donde se lee la Constitución, se proclama la Constitución de 1917. Bueno, en ese teatro de Querétaro, ahí en el principal, ahí donde ese gran, cuando tú vas y las guías o los guías que te llevan ahí en el trenecito y vas al viaje, que te pasean por todas las partes, bajando el Cerro de las Cruces, perdón, bajando el Cerro de las Campanas, del Cerro de las Campanas, eh, pasas ahí al teatro principal, al teatro que le llaman Iturbide. Bueno, pues de ahí todo lo que son ese gran candelabro que está, ese gran candil, dicen que se electrificó tiempo después, ya en el tiempo del Porfiriato, pero que es un candil que la mamá de Maximiliano, la reina Sofía de Baviera, ella se lo regaló a su hijo para este teatro, el Teatro de la República, famoso, que va a tener ese nombre, pues porque ahí se restablece la República una vez terminado el Segundo Imperio Mexicano, que Juárez va a viajar de San Luis Potosí a Querétaro y ya de ahí a la Ciudad de México. Ya entendamos que para estas épocas ya 15 de mayo del 67, ya Bazán ya no está en México, ya Negrete ya fue aprendido, el jefe de plaza, ese Miguel Negrete que defiende en el 62, en el 63 se va del lado de los, creo que todavía defiende, no recuerdo, ya hice el programa, pero el hecho es que para el 2 de abril, que don Porfirio Díaz va a ser el vencedor de esas batallas, bueno, pues es ahí donde precisamente el jefe de plaza era Miguel Negrete, iba a caer preso en manos del general Porfirio Díaz. Entonces prácticamente ya había huido el emperador con sus generales, su estado mayor, con Ramón Méndez, que era su guardaespaldas, el general Ramón Méndez, que es fusilado ahí en la Alameda de mucho antes de ser aprendidos
lo agarran ahí en una escaramuza y es fusilado en la Alameda de Querétaro. Muy interesante el sitio de Querétaro. Y bueno, voy a dar lectura de lo que es la situación en la que se encontraba según el Archivo General de la Nación. Dice: la situación de desgracia en la cual se había sumergido el Segundo Imperio Mexicano hacia principios de 1867 fue el resultado de los acontecimientos de 1866. Sí, claro, todo lo que se había movido tanto económicamente, donde ya se avisaba, ya Napoleón III ya en 66 no le empieza a mandar ya los recursos necesarios. Ya en el 66 Carlota no está, que si se fue embarazada o no de 3 meses, que se le notaba que el general don Vicente Riva Palacio es el que va a hacer esa canción de Adiós Mamá Carlota, y en una de sus estrofas dice: adiós Mamá Carlota, te vas muy regordota, te vas como pelota, adiós mi tierno amor, haciendo alusión a su embarazo, que obviamente no era de Maximiliano. Bueno, ya Carlota en el 66 no está, para el 67 mucho menos, que es cuando va a entrevistarse a Francia con su prima, hermana y amiga, que así se decían, pero no eran familiares en el fondo, la esposa de Napoleón III, la señora Montijo, y con Napoleón III y con el Papa Pío IX, y es donde sabe, ella piensa que en esa esquizofrenia que ya tiene de tantas negativas, bueno, pues que la quieren matar, y que toma de la Fontana de Trevi, de las fuentes de Roma, y que hace muchas cosas, que pasa una noche en el Vaticano, allí en los aposentos vaticanos, pontificios, entre la recámara del Papa y la recámara de la familia vaticana. En la biblioteca le acondicionan un camastro ahí, ¿verdad? Y según dicen que ha sido la única mujer que ha dormido en el Vaticano, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, continúo. Entonces, habría que checar muy bien todo lo que es el año 1866 para dar pie a lo que viene ya en el 67, porque son los primeros meses del 67. Entre ellos, los presagios de la guerra entre Prusia y Francia, lo que llevó al emperador Napoleón III. Y aunque María Eugenia de Montijo no quisiera a su esposa, pues ni modo, el emperador era el emperador y ella tenía que obedecer, porque le insistía que no dejara solos a los emperadores de México, a Maximiliano y a Carlota, porque Carlota mantenía de alguna manera una correspondencia particular, privada, muy cercana con la esposa de Napoleón III. Pero bueno, este presagio de guerra entre Prusia, que va a ser después Alemania, y Francia, va a ser lo que va a ordenar Napoleón III al mariscal Aquiles Bazin embarcarse rumbo a Europa con todas sus fuerzas francesas. El apoyo de los Estados Unidos al presidente de la República, don Benito Pablo Juárez García, y la contraofensiva republicana encabezada por las victorias de Porfirio Díaz en dos batallas también muy interesantes, que es Miahuatlán y la Carbonera, y el sitio de Oaxaca. Estos hechos obligaron al ejército imperial a presentar una acérrima posición defensiva. Y obviamente Puebla, el 2 de abril del 67. El 13 de febrero, Maximiliano de Habsburgo se ponía personalmente al frente de las tropas y operaciones militares. Se dispuso a abandonar la Ciudad de México acompañado por una columna militar reducida de no más de 2000 hombres para trasladarse a la ciudad de Querétaro, punto que prometía una mejor defensa. Poco a poco fueron arribando más tropas imperialistas dirigidas por Miguel Miramón, por Ramón Méndez, por Tomás Mejía, por Leonardo Márquez, todos ellos generales que se mantuvieron en su adhesión a la causa imperial. Para finales de aquel mes se había concentrado un ejército de 9000 efectivos y concluido las defensas improvisadas que apremiaban las defensas
la fortificación de Querétaro prácticamente. En la tarde del 6 de marzo de 1867, las fuerzas republicanas dirigidas por el jefe del Ejército de Operaciones sobre Querétaro, el general don Mariano Escobedo, se posicionaron en las llanuras cercanas a la ciudad. Así, durante aproximadamente 70 días fueron mermando al enemigo invasor que, aislado de cualquier ayuda y comunicación, o sea, un sitio, se mantenía esperanzado a un giro oportuno para romper el sitio y dirigirse a la Sierra Gorda, la tierra del general Tomás Mejía. Tomás Mejía había sido también gobernador de Querétaro y primer intendente y había tenido varios cargos. Prácticamente se desarrolla la vida del general Mejía, de Tomás Mejía, en Querétaro prácticamente. La situación empeoraba cada día que transcurría para los sitiados. El alimento fue lo primero que comenzó a escasear, seguido el dinero y la munición que se fabricaba en el sótano de la iglesia de San Francisco. Aunado a la falta de recursos, la desmoralización conllevó a la división y a la recelosa conducta entre los principales jefes imperialistas, a diferencia del ejército republicano que, unido bajo el grito de libertad, se mantenía firme ante el enemigo. Dos acontecimientos marcaron el fin del sitio de Querétaro. El primero correspondió a la desobediencia del general imperialista Leonardo Márquez, el famoso Tigre de Tacubaya o Carnicero de Tacubaya. Ya en varios programas le he comentado por qué. Que no regresó a Querétaro con las tropas de reserva que protegían la Ciudad de México, porque él dice a Maximiliano: necesitamos refuerzos, me voy a México y regreso. Pues no regresa. La segunda acción fue el acuerdo con el coronel imperialista Miguel López con el general Mariano Escobedo de favorecer la entrada de las tropas republicanas por parte del convento de la Cruz, maniobra que se concretó la mañana del 15 de mayo. Bueno, aquí a Miguel López siempre lo han tratado de traidor. Se dice, miren, les voy a comentar. Miguel López era compadre de los emperadores. Miguel López, coronel, no sé si llegó a general, pero en ese momento era coronel, muy buen jinete, de una educación buena, vamos a decirlo así en general. Él le pide aquí en México, aquí en el Palacio Imperial de Chapultepec, o sea, en el castillo, le pide al emperador que le bauticen a su último hijo. Creo que tuvo dos o tres, una cosa así. Y el emperador accede a regañadientes de la emperatriz. Aquí la duda está si fue en el 66, ya no estaba Carlota, si fue en el 65, si estaban los dos. Pero el hecho es que eran compadres. El hecho es que en otros libros, por ejemplo los de Katz, se dice que una noche manda llamar Maximiliano a López y le dice que llegue a un acuerdo personal con Mariano Escobedo que le permita la vía libre, escoltado a Veracruz, y que él se embarca y se olviden de todo. Y ahí quedó. Y que le deja lo poco que lleva. Ya no en forma de comprar, sino de obsequio del emperador. El emperador ya no quería saber nada más. En sí, cuando los combates que hay con tanto los imperialistas como con los republicanos, se menciona que en las memorias del príncipe de Salzam, que va en toda esta odisea acompañando estos últimos meses, días, de mayo a junio del 67, va acompañando al emperador. Precisamente dicen que el emperador, estando en combate las tropas imperialistas, él salía, o sea, se asomaba de la trinchera, iba y daba alguna instrucción muy obvia, muy que sus generales podían hacer. Él iba y al frente y todo. Él lo que buscaba era la muerte, pero la muerte natural. O sea, que le dieran un balazo por ahí, una bala perdida, y ser mártir, y de ahí ya se murió solito, lo mataron, más no que lo fusilaran. Entonces, a lo mejor sí regresar sus restos a Austria, pero de
de alguna manera no de la forma como regresaron, y que según no son los que regresaron, ya también hemos hablado de ello. Entonces, Salzam lo narra, que él buscaba, que él salía, y en sí le dice en algún momento que puedas, equivócate y dispárame, ya sea por la espalda. Y está en las memorias de Salzam, no lo estoy inventando yo. Esta sí es la historia no contada, para que vean. Y Salzam pues, obviamente le dice, pero mi emperador, ¿cómo cree usted? Yo lo acompañaré hasta la muerte, bla, 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 bla. Que igual si se lo hubiera dicho a otro, a un nacional, igual le hubiera dicho, pues va, te hago el favor. Como Mejía sí dijo cuando Juárez lo indulta, a raíz de que Escobedo le pide el indulto a Juárez y Juárez lo concede, le dice, no, yo seguiré, agradezco general, yo seguiré la misma suerte que corra mi emperador. Entonces, para que vean cómo están las cosas, ¿no? Entonces a Miguel López, aparte de ser compadre de los emperadores, directamente, bueno, si quieren ya directo de Maximiliano, puede ser que sí haya habido esa confianza de pedirle ese pacto por la noche, dejar que entraran los ejércitos republicanos, el ejército republicano lo tomaran preso y ya y acabara todo, se pactara. Pero lo que primero él manda, y lo dice Katz en sus libros sobre el fin del Segundo Imperio, es que lo que quería Maximiliano era irse. Y él quería un salvoconducto para llegar a Veracruz e irse en lo que fuera, así fuera nadando, ya es mucho decir, pero bueno, para que me entiendan. Y sin embargo, sí se concreta esto, pero se habla de una alta traición de Miguel López que a la fecha de hoy en día sigue marcando su existencia y pues su honor de militar, por decirlo así. Continúa. Entre la confusión que se suscitó aquel día dentro de la plaza, Maximiliano de Habsburgo logró llegar al Cerro de las Campanas, donde, considerando la situación, dispuso su rendición, ya no tenía otra. El 19 de junio de 1867 a las 7 de la mañana, pasados 5 minutos, Maximiliano de Habsburgo recibió en el Cerro de las Campanas 5 impactos de bala, tras ser sentenciado a muerte con la base en la ley del 25 de enero de 1862. Junto a él cayeron los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón. Con su ejecución, las armas de la República triunfaron sobre las fuerzas imperialistas y la soberanía de México fue restaurada. Ahí nace la Segunda República, que va a terminar prácticamente con la muerte de Benito Juárez en 1872. Ya inicia una nueva periodo México, y hasta que llega Porfirio Díaz, después de su primer periodo viene el segundo periodo, viene el primero de González, el segundo periodo de Díaz, donde ahí se queda en el poder. Ya llega la Pax Porfiriana famosa. La ley del 25 de enero de 1862 es la que le aplica Juárez también al general Jesús González Ortega. Entonces, que decía que quien tomara las armas, quien no se acogiera al amnisticio, de alguna manera iba a hacer pasar por las armas quien no respetara al presidente que había sido electo por voto popular, quien civil armado, no se llamaba en ese tiempo terrorista, pero sí alborotador, quien de alguna manera usurpara las funciones o desconociera al presidente. Y bueno, sabemos que desde el sitio de Puebla en 1863, quien pretendía por la presidencia de la República era precisamente González Ortega. Entonces, González Ortega desconoce a Juárez y Juárez lo manda a fusilar aplicándole esta ley. Juárez todo lo que llegó a hacer lo hizo a la par de la ley, nunca por arriba o por encima de la ley. Entonces, pero bueno, ya se había muerto Zaragoza, ya no tenía a su gente de confianza. Ahora, quiero dar lectura. Esto fue lo que les acabo de leer, fue la versión del Archivo General de la Nación que publicó hace algunos años. Ahora, se me hace mucho más interesante esto en mi investigación que les comparto, estos dos antecedentes, el del Archivo General de la Nación y el de Doralicia Carmona, que tiene su investigación, su tesis registrada,
tiene registro de ISBN en esto que se llama Memoria Política de México, y habla precisamente de la toma de Querétaro, que está un poquito más precisa y se me hizo muy interesante compartirlo con ustedes. Dice: termina el imperio que tanta sangre ha costado a la nación en Querétaro. Maximiliano entrega su espada al general Mariano Escobedo. Pero fíjense bien cómo va a estar, a quién le entregan primero la espada. Dice así: a las 3 de la mañana de hoy, estamos hablando del 15 de mayo de 1867, el coronel imperialista Miguel López guía a las tropas republicanas encabezadas por el general Vélez para ocupar el convento de la Cruz, que era donde estaba preso Maximiliano. Pues más que preso, no diría yo preso, guardadito, por decirlo así. El más fuerte bastión imperialista de Querétaro, lo que significa... Sí, no, preso no estaba, discúlpenme, no estaba preso en la Cruz, es después en Capuchinas. Pero ahí estaba, vamos a decirlo así, el cuartel general de Maximiliano. Entonces era el bastión más fuerte, protegido, imperialista de ahí de Querétaro, lo que significa que si lo tomaban, pues era la caída de la ciudad. La guarnición es sorprendida y hecha prisionera. Al darse cuenta, los imperialistas se repliegan al Cerro de las Campanas, pero son, o Cerro de la Campana también así en singular se conoce, pero son batidos eficazmente por la artillería republicana y se retiran en gran desorden. Las campanas del convento repican y comienzan a salir de la ciudad algunas columnas de caballería con dirección al mismo cerro. Las fuerzas republicanas avanzan a su encuentro, pero en lugar de hacer fuego, prorrumpen en vivas a la República. Entonces se presenta un comisionado de Maximiliano y se acuerda un alto al fuego. Imagínense qué impresionante debe ser esto. Como a las 8 de la mañana se desprenden unas columnas de ese mismo cerro y se presenta ante el general Ramón Corona, que ha sido el segundo hombre más condecorado que tiene México después de don Porfirio Díaz. Bueno, se le presenta ahí un propio a Ramón Corona, pues Maximiliano con sus generales Castillo y Mejía cuentan que le dice: general, aquí tiene usted mi espada y ya no soy emperador. Al salir de México había depositado con el señor Lacunza su abdicación, o sea, su documento de abdicación con ese famoso señor Lacunza, que era amigo de aquí de la Ciudad de México, le deja su documento. Y luego dice Maximiliano: si necesita una víctima, aquí estoy, o sea, ofreciéndose como sacrificio. A lo que el general Corona le contesta: es usted digno de conservar su espada como hombre valiente, pero emperador nunca ha sido. Tómela. Asimismo, le ofrece garantías en tanto llega el general en jefe, en este caso Mariano Escobedo, y mientras esperan la llegada del general Escobedo al aire libre y bajo un intenso frío, el general Corona comenta a Maximiliano: ¿está usted temblando, Maximiliano? Quien responde: sí, pero no de lo que usted cree, general. Ya Maximiliano estaba enfermo del estómago, ya traía una infección estomacal muy fuerte, al parecer eran ya principios de tifo, pero bueno. Al llegar el general Mariano Escobedo, Maximiliano le entrega su espada y le pide se le conceda trasladarse a Europa. Escobedo le informa que no es a mí quien corresponde disponer de los prisioneros, sino al gobierno de la República. Por la tarde, el general Escobedo rinde un parte telegráfico notificando la caída de Querétaro y la aprehensión de Maximiliano, Castillo y Mejía, pues Miramón ha logrado ocultarse. Más tarde, por la delación, o sea, lo delata, el doctor Licea será también apresado. Este doctor Licea es quien les va a hacer la autopsia a Maximiliano y que después Juárez lo mete 3 años a la cárcel por vender, que cuando viene el almirante Tagenfeld, que en el Novara, que era
el barco de Maximiliano viene por sus restos, pues Licea se acerca, le dice, mira, tengo pañuelos empapados con la sangre del emperador, tengo aquí su barba, porque se lo rasuró, tengo aquí, y entonces Tagenfeld dice, pues cómo es posible, y lo acusa con Juárez. Y bueno, pues entonces aquí ya se ve que Licea no era de mucho fiar, porque aquí en esta mención que hace esta investigadora, dice que Licea es quien delata a Miramón para que también sea apresado, si no se lo hubiera librado Miramón. El día anterior Maximiliano y sus generales Miguel Miramón, Tomás Mejía, Manuel Ramírez de Arellano y Miramón fueron compañeros en el colegio militar, en el Castillo. Y Severo del Castillo, precisamente, valga la redundancia, pero este es apellido, el otro era el Castillo de Chapultepec, quien fungía como jefe del Estado Mayor, habían concluido que no era conveniente capitular porque el gobierno nacional no respetaría lo que se pactara, por lo que acordaron atacar al ejército republicano y si fueran derrotados evacuar inmediatamente la plaza inutilizando primeramente la artillería y todos los trenes, rompiendo después el sitio a todo trance, único medio de salvar de la barbarie del enemigo al mayor número de soldados del ejército imperial. Quedó decidido que la salida había de efectuarse a las 3 de la madrugada del día 15. Sin embargo, en una nueva reunión, Maximiliano decidió entregar la plaza de Querétaro para evitar un ya inútil derramamiento de sangre. Al día siguiente, el 6 de mayo de 1867, ya prisionero, el archiduque pedirá al general Escobedo transmita al gobierno un telegrama en el que aclarará que presentó su abdicación en la primera mitad del mes de marzo ante el presidente del Consejo de Estado, José M. Lacunza, seguramente será José María Lacunza, con orden de que fuese publicada en cuanto cayera legalmente prisionero. Reiterará que si es necesaria alguna víctima, lo sea la de su persona. Solicitará que sea bien tratado su séquito y servidumbre y expresará que no desea otra cosa que salir de México, por lo que espera que se le dé la custodia necesaria hasta embarcarse. Juárez dispondrá que sea juzgado junto con Mejía y Miramón por un consejo de guerra conforme a la ley ya antes mencionada, la ley del 25 de enero de 1862. Termina así el imperio de tanta sangre y recursos costó a la nación mexicana. El siglo XIX es el gran siglo de las conquistas europeas en África, Asia, Indochina, grandes partes del Medio Oriente, y el único país que supo resistir fue México, señaló el historiador también antes mencionado Friedrich Katz. La magnitud de la victoria explica que todos los días como hoy, en que se reafirma la soberanía nacional, la bandera sea izada a toda asta. Pues claro que sí. Bueno, pues esto es la memoria política de México de Doralicia Carmona, a la cual saludo cordialmente. Y bueno, así es como no puedo dejar pasar por alto esta fecha tan importante que es el 15 de mayo. Todos los 15 de mayo se pasan desapercibidos, a no ser de que no hay clases cuando se puede, por la celebración del Día del Maestro. Y saben ustedes, amigos, amigas, la celebración del Día del Maestro, bueno, pues se los comento. En 1917, un grupo de diputados, en su mayoría ex profesores, ex educadores, enviaron al Congreso la propuesta de celebrar el Día del Maestro el 15 de mayo de cada año. Fue el presidente, don Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, quien firmó el decreto el 15 de mayo del año de 1918, o sea, al año siguiente. Se celebró el Día del Maestro por primera vez en México. Entonces, históricamente, ¿cuándo se celebra por primera vez el Día del Maestro? Bueno, pues fue el 15 de mayo de 1918, que es ya cuando
el presidente Carranza firma el decreto. También el 15 de mayo de 1950, San Juan Bautista de la Salle, ahora es santo pues, pero era Juan Bautista de la Salle, fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrón universal de los educadores por el Papa Pío XII. El Papa Pío XII es el Papa de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces él nace en 1876 y va a morir en 1958. Entonces el Papa Pío XII, que ya hicieron una película y también lo quieren canonizar porque hablan de su silencio a todas las atrocidades nazis. Bueno, pues se hizo la investigación, todo esto, y resulta ser pues que prontamente pueda ser, si Dios así lo quiere, que sea elevado a los altares. Entonces, amigos, amigas, les dejé en este programa de la historia no contada precisamente esos datos importantísimos sobre la toma de Querétaro, el sitio y la toma de Querétaro, cómo rinde la plaza Maximiliano, y que obviamente primero le entrega su espada al general Ramón Corona, y después dice, espérate, vamos a esperar al general en jefe, que era el general Mariano Escobedo. Por eso toda la imagen, la estatua que está ahí abajito, cuando uno llega al Cerro de las Campanas, pues obviamente es Escobedo. Pero en las demás pinturas donde está Escobedo, el primerito que está detrás de él, de su Estado Mayor, que era su segundo al mando, bueno, pues es Corona. Y se dice que cuando Escobedo recibe la espada de Maximiliano, la recibe, montan la guardia inversa, o sea, para que los demás se desarmen, y voltea y le da la espada a Corona. Escobedo se la da a Corona ya oficialmente. Y se menciona que posteriormente Corona va a trasladar esa espada y entregársela al presidente Juárez. Así es, amigos, amigas, pues qué interesante como siempre nuestra historia, la historia no contada. Síganme escribiendo, síganse suscribiendo, sigan dando like a todo esto. Yo les agradezco, esto está creciendo, me siguen insistiendo que por qué tan interesantes y por qué tan pocos suscriptores. Pues yo qué les puedo decir, por mí sería maravilloso tener infinidad de suscriptores y enseñarles la placa que manda YouTube. No es mi de alguna manera mi deseo, mi lucha, el llegar a tener esa placa. No, sí es un honor para mí, porque eso es gracias a ustedes. Pero si no la tengo no me muero, y además no me pagan ni un quinto por lo que estoy haciendo. Es por la divulgación de nuestra historia, la historia de México y otros detalles, y sobre todo por el apoyo a la difusión, divulgación de la historia hacia las nuevas generaciones que están cada día peor, y ahora que son clases en algunas escuelas por internet, híjole, quién sabe cómo vaya a salir este ciclo escolar de la famosa pandemia. Pero bueno, les agradezco, pásenla bonita en compañía de sus seres queridos y nos estamos viendo prontamente. Gracias, hasta la próxima.